millonario vuelve inesperadamente, y la escena en la puerta lo hace llorar. Él regresó a casa y encontró un secreto que nadie debía descubrir. Un niño encerrado, risas robadas y una sombra del pasado que amenaza con destruirlo todo. Cada gesto, cada mirada, oculta una verdad que puede cambiar su vida para siempre. ¿Qué harías si lo que más amas estuviera en peligro y solo tú pudieras protegerlo? Descubre la historia que nadie se atrevió a contar. Volví a la mansión del señor Velasco con el corazón acelerado. La calle estaba silenciosa, con hojas secas que crujían bajo mis zapatos y un aire fresco que olía a tierra mojada. Sabía que algo había cambiado. Nicolás no estaba en su silla habitual, y eso me hizo detenerme en el umbral. Un nudo en la garganta me recordó que, por más que conociera la casa, cada día traía nuevas sorpresas y responsabilidades. Al asomarme por el ventanal, lo vi en la acera, empujado con cuidado por otra empleada. Sus risas llenaban el aire y su expresión era pura alegría. Por un instante, sentí culpa y miedo. ¿Estaba haciendo lo correcto al permitirle salir? Pero luego, su sonrisa me tranquilizó. La libertad en sus ojos valía cualquier riesgo. Mientras lo observaba, comprendí que la verdadera función de la casa no era solo protegerlo, sino permitir que descubriera la vida más allá de sus límites. Cada paso que daba, cada gesto de asombro ante las hojas que volaban, era un triunfo silencioso. Me sentí responsable de esa felicidad, consciente de que, aunque las reglas existieran, algunos momentos no podían esperar. No intervine, solo observé. Aprendí que cuidar de un niño era también aprender a observar sin alterar, a ser paciente, a entender que los gestos más pequeños podían tener un impacto enorme. Sentí que algo profundo comenzaba a cambiar, no solo en Nicolás, sino también en mí. Aquella tarde, mientras regresábamos a la casa, su risa seguía resonando en mis oídos, y por primera vez, comprendí que mi presencia podía marcar la diferencia. Al entrar, la mansión parecía más grande y vacía de lo que recordaba. Cada habitación, cada mueble, parecía guardar secretos que aún no se atrevían a salir. Nicolás corría hacia la ventana, observando la calle con entusiasmo, y yo lo seguía con la mirada, consciente de que aquel momento sería uno de los pocos recuerdos imborrables de su infancia. El señor Velasco regresaba a casa en cualquier momento. Su regreso siempre traía una tensión silenciosa que hacía que cada acción dentro de la mansión se sintiera medida y calculada. Mientras preparaba las cosas de Nicolás, respiré hondo, recordando que mi papel era no solo cuidar, sino también proteger la delicada paz que había logrado crearse en su mundo limitado. Cada detalle contaba: una sonrisa, un gesto de cariño, un instante de libertad. Y mientras el sol comenzaba a filtrarse por los ventanales, comprendí que aquella tarde marcaría el inicio de cambios profundos. No se trataba solo de un paseo, se trataba de abrir una puerta hacia la vida, de permitir que Nicolás experimentara algo que nadie le había dado antes. La sensación de ser simplemente un niño con derecho a reír, a correr y a sentir. Desde el primer día que entré a la casa, supe que no sería un trabajo común. Limpiar y cocinar era solo la superficie. Detrás de cada mueble, cada retrato y cada sombra, se escondían secretos que pedían ser descubiertos con cautela. Nicolás me observaba con ojos llenos de preguntas que aún no podía formular, y yo entendí que mi papel iba más allá de cuidar de un niño. Debía ser su guía, su refugio, y en cierta medida su voz, cuando él no podía expresarse. Una tarde, mientras organizaba su cuarto, lo encontré en la ventana, mirando el mundo exterior como si fuese un territorio prohibido. Sus ojos brillaban de curiosidad, pero había un toque de tristeza que me recordó lo encerrado que había estado hasta entonces. Me acerqué lentamente y le propuse: «Si quieres, podemos salir a ver el mundo un poco». Sus ojos se iluminaron, y con un movimiento tímido, aceptó. Preparé la manta, aseguré su silla y abrí la puerta hacia la calle.
El aire fresco le acarició la cara, y un sentimiento de libertad lo envolvió de inmediato. Cada árbol, cada pájaro y cada hoja que flotaba en la brisa parecía un descubrimiento nuevo. Nicolás reía y señalaba con entusiasmo, y yo lo seguía, sintiendo que cada paso que daba no solo lo transformaba a él, sino también a mí. La vida que se desplegaba ante nosotros era simple, pero llena de significado. Las reglas de la casa y las advertencias del señor Velasco parecían desvanecerse en aquel instante. Cada sonrisa del niño era un recordatorio de que, a veces, el bienestar emocional no se encuentra en la obediencia estricta, sino en la libertad de sentir y explorar. Sentí que mi existencia, hasta entonces silenciosa y contenida, cobraba un propósito más profundo: ser la responsable de su felicidad y su descubrimiento. Mientras caminábamos de regreso, sentí una conexión silenciosa con Nicolás. Sus risas se mezclaban con el canto de los pájaros, y la mansión, con sus grandes ventanas y sus pasillos largos, parecía un espacio menos frío y más lleno de vida. Comprendí que los momentos que permitíamos existían para enseñarle algo esencial: que el mundo, aunque intimidante, podía ser un lugar de alegría y aprendizaje. Al entrar, el contraste con la rutina diaria era evidente. Nicolás seguía emocionado, señalando cada detalle que antes pasaba desapercibido: las flores en el jardín, las sombras que se alargaban con el sol, los colores del cielo reflejados en los ventanales. Mi corazón se llenó de satisfacción y también de una ligera preocupación. Cada momento de libertad traía consigo un riesgo, pero sabía que valía la pena. Esa tarde comprendí algo fundamental: cuidar de Nicolás no era solo proteger su cuerpo, sino también alimentar su espíritu. Y en esa responsabilidad silenciosa encontré mi propósito, mi fuerza, y la certeza de que, aunque la mansión estuviera llena de secretos y reglas estrictas, había un espacio donde la vida podía florecer sin miedo. Al regresar a la mansión, el ambiente se sentía distinto. Nicolás todavía reía mientras jugaba con su pequeño carrito, ajeno a la tensión que se respiraba en cada rincón. Pero yo podía sentirlo. El regreso del señor Velasco traía consigo una carga silenciosa, un peso que nadie mencionaba pero que todos percibíamos. Sus pasos firmes resonaban en los pasillos, y cada sonido me recordaba que estábamos a punto de enfrentar algo más que una tarde cualquiera. Al verlo aparecer en el vestíbulo, lo observé desde la distancia. Su mirada primero se posó en la silla vacía donde Nicolás solía pasar horas tranquilo. Luego, al percibir la sonrisa del niño y la sensación de libertad que emanaba, sus ojos se humedecieron. Era un hombre acostumbrado al control, al poder y a la distancia, y sin embargo, en ese instante, la vulnerabilidad se hizo visible. Cada gesto, cada respiración contenía un cúmulo de emociones que él no estaba acostumbrado a mostrar. Me mantuve en silencio, permitiéndole procesar lo que veía. Nicolás, curioso, giró hacia su padre, emocionado por la sorpresa y la novedad de aquel paseo. Velasco se acercó lentamente, con pasos medidos, intentando comprender lo que había permitido sin darse cuenta de que su hijo necesitaba más que reglas. Necesitaba contacto, cariño y presencia. Mientras lo observaba interactuar con Nicolás, comprendí que aquel hombre que parecía impenetrable estaba enfrentando un desafío mayor que cualquier negocio o decisión financiera: la reconstrucción de un vínculo perdido con su hijo. Cada sonrisa, cada gesto de complicidad entre nosotros, parecía recordarle lo que había dejado atrás, los momentos que había descuidado y que ahora necesitaban reparación. Sentí una mezcla de respeto y ternura. Por primera vez desde que conocía al señor Velasco, no vi al empresario frío y calculador, sino al padre que había olvidado cómo sentir, atrapado en su propia fortaleza. Nicolás reía, jugando con sus manos y sus juguetes, sin saber que estaba enseñando a su padre una lección que ningún manual podría ofrecer: el poder de la emoción y la importancia de la presencia. La tarde avanzaba, y el sol comenzaba a caer detrás de los árboles del jardín.
Cada rayo iluminaba la expresión de Velasco, que empezaba a relajarse y a disfrutar, aunque de manera contenida, de esos pequeños instantes. Yo, desde mi lugar, comprendí que el verdadero cambio no estaba en palabras ni en gestos ostentosos, sino en la simple aceptación de que un hombre podía aprender a sentir nuevamente, guiado por la risa inocente de su hijo. En ese momento, supe que nuestra relación, mi rol como cuidadora y guía de Nicolás, había adquirido una nueva dimensión. No era solo protegerlo, sino también acompañarlo y, silenciosamente, enseñar a su padre a reconectar con lo que realmente importaba: el amor y la atención que solo un niño puede despertar en un corazón que creía perdido. La mañana siguiente comenzó con una calma engañosa. El sol entraba por los ventanales, iluminando los muebles impecables de la mansión, pero había una tensión latente que hacía que cada sonido pareciera exagerado. Nicolás jugaba en su cuarto mientras yo preparaba el desayuno, intentando mantener la rutina como un refugio ante lo que estaba por venir. El señor Velasco apareció en el salón sin previo aviso. Sus pasos eran medidos, firmes, pero había algo en la rigidez de sus hombros que traicionaba una preocupación silenciosa. Me observó con la intensidad de alguien que ha cargado secretos durante demasiado tiempo. «Lucía, ¿por qué lo sacaste ayer?», preguntó, sin levantar la voz pero con un tono que no admitía discusión. «Porque necesitaba sentir el aire, señor. Un niño no puede vivir encerrado», respondí, tratando de transmitir firmeza y calma al mismo tiempo. Por un instante, sus ojos se suavizaron. Vi el conflicto interno que llevaba dentro. El deseo de protegerlo chocaba con la necesidad de permitirle libertad. Nicolás, curioso, apareció en la puerta del salón, y su sonrisa iluminó el rostro de su padre de una manera que ningún reproche podría lograr. Cada gesto del niño parecía desarmar la rigidez del hombre que estaba acostumbrado a controlar todo, menos las emociones que ese niño despertaba. Velasco respiró hondo y se acercó, sosteniendo la mirada de Nicolás con una intensidad que hablaba de amor y culpa mezclados. «No quiero que sufras, hijo», susurró, casi para sí mismo. Yo me mantuve a su lado, consciente de que mi papel en ese instante era ser un puente silencioso entre ellos, un recordatorio de que la autoridad no siempre debe imponerse con dureza, sino con comprensión y paciencia. Nicolás rió y se acercó a su padre, extendiendo sus manos. El hombre dudó un momento, luego las tomó, y en ese gesto simple, silencioso, hubo una reconciliación que ninguna palabra podría expresar. Mientras el tiempo pasaba, la casa parecía transformarse. Los pasillos ya no eran espacios de estricta obediencia. Se convirtieron en escenarios de pequeñas victorias emocionales, donde la risa de un niño podía suavizar la rigidez de un hombre acostumbrado al control absoluto. Yo observaba y aprendía, entendiendo que la verdadera fortaleza residía en permitir que los demás sintieran, incluso cuando uno mismo había olvidado cómo hacerlo. Esa tarde, comprendí que el enfrentamiento no había sido un conflicto de palabras ni de autoridad, sino un choque silencioso de necesidades y emociones. Nicolás había enseñado a su padre algo que llevaba años olvidado: que abrirse al mundo y a los sentimientos es, a veces, el mayor acto de valentía que un ser humano puede realizar. La calma que habíamos alcanzado aquella tarde se desvaneció al día siguiente como humo en el aire. Mientras barría el ala este de la mansión, escuché murmullos de las otras empleadas. Hablaban en voz baja, con miradas curiosas y dedos señalando discretamente mi dirección. Decían que estaba ganando demasiada confianza con el señor Velasco, que mi relación con Nicolás y con él traspasaba los límites permitidos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que esos rumores, si llegaban a los oídos equivocados, podían destruir la delicada armonía que había construido con Nicolás y su padre. Cada palabra, cada gesto que realizaba en la casa estaba ahora bajo un escrutinio invisible, y la presión se sentía tangible en el aire. Sin embargo, no podía permitir que el miedo dictara mis acciones. Esa tarde, el señor Velasco me pidió que lo acompañara a su despacho. Sus pasos resonaban con firmeza en los pasillos silenciosos,
y mientras caminábamos, sentí la tensión en cada respiración. Cerró la puerta detrás de nosotros y me miró, serio, evaluando cada gesto. «He escuchado comentarios sobre usted», dijo, su voz grave y controlada. «Nunca he hecho nada indebido», respondí con firmeza. «Los rumores no crían niños, señor». Su expresión cambió lentamente, suavizándose en un gesto apenas perceptible. Comprendí que, pese a los comentarios malintencionados, confiaba en mí. Nicolás, jugando en su habitación, ajeno a la tensión, no podía saber que su felicidad estaba entretejida con estas pequeñas batallas silenciosas. Nos sentamos y hablamos con franqueza. Él reconoció la importancia de mi papel en la vida de su hijo, y juntos decidimos que ningún rumor tendría poder sobre lo que estábamos construyendo. Esa conversación fue un recordatorio de que la verdad y la confianza son escudos más fuertes que cualquier murmullo. Mientras regresaba a preparar la cena de Nicolás, sentí una mezcla de alivio y determinación. Los rumores podían existir, pero no podrían interponerse entre la relación que estaba cultivando con él y con el niño. Comprendí que la mansión no era solo un lugar físico, sino un espacio donde cada gesto, cada palabra y cada acción podían moldear el futuro de todos los que habitábamos en ella. Esa noche, mientras Nicolás dormía, me senté junto a la ventana, mirando el jardín iluminado por la luna. Su respiración tranquila me recordó que, a pesar de los obstáculos y los murmullos, había logrado mantener intacta la esencia de lo que realmente importaba: proteger, guiar y amar en silencio, sin esperar recompensas ni reconocimiento. La mañana comenzó con un aire cargado de presagios. Un mensajero llegó temprano, entregando una carta al señor Velasco. Su expresión cambió al recibirla. Un brillo inquietante en los ojos y un leve temblor en los labios delataba que no era un mensaje común. Nicolás jugaba cerca, ajeno a la tensión, mientras yo preparaba su desayuno, tratando de que la rutina diaria pareciera normal. Velasco abrió la carta con cuidado y se retiró a su despacho. Sabía que aquella carta traería recuerdos, decisiones pendientes y quizá confrontaciones que habían quedado dormidas en el pasado. Cuando volvió, su rostro estaba serio, pero sus ojos revelaban una mezcla de sorpresa, preocupación y nostalgia. «Lucía», me dijo mientras apoyaba la carta sobre su escritorio, «esto es de mi exesposa. Parece que ha decidido regresar para reclamar lo que considera suyo». Mi corazón se aceleró. Comprendía que aquello podía desatar una tormenta emocional, no solo para él, sino para Nicolás y para todos los que vivíamos en la mansión. Me acerqué a Nicolás, quien me miraba con ojos grandes, buscando la seguridad que yo debía darle. Lo tomé de la mano y lo senté a mi lado, susurrándole: «No te preocupes, cariño», pero sabía que no sería sencillo. La carta representaba algo más que un regreso físico. Era la irrupción de secretos, recuerdos y emociones que habían estado dormidos por años. Cada palabra escrita podía transformar la dinámica de la casa, cuestionar decisiones y despertar conflictos largamente contenidos. Velasco se sentó frente a la ventana, sosteniendo la carta como si pesara más que cualquier objeto físico. Miró a Nicolás y luego a mí, y por primera vez desde que lo conocía, su vulnerabilidad se hizo visible. El hombre que siempre había mostrado control absoluto, poder y seguridad, parecía pequeño ante la posibilidad de perder lo que más valoraba. Yo respiré hondo, comprendiendo que mi papel sería crucial en los días que seguirían. No solo debía cuidar a Nicolás, sino también mediar, sostener la calma y proteger lo que ya habíamos logrado, la conexión que se estaba fortaleciendo entre padre e hijo. La carta era un recordatorio de que el pasado nunca desaparece por completo y que cada decisión, cada acción, podía alterar el futuro de manera irreversible. Mientras el sol se filtraba por los ventanales, proyectando sombras alargadas sobre el suelo, comprendí que estábamos al borde de un cambio profundo. La mansión, que hasta ese momento había sido un refugio silencioso, se convertiría en escenario de revelaciones, confrontaciones y decisiones que definirían la vida de quienes la habitaban.
Nicolás, inconsciente de todo, seguía jugando, y yo sentí una mezcla de miedo y determinación. Protegería su mundo, su alegría y su inocencia, sin importar lo que el pasado trajera consigo. Esa tarde, mientras cerraba las cortinas, comprendí que la calma había terminado. La carta había roto el silencio, y con ella, los próximos días traerían desafíos que pondrían a prueba nuestra paciencia, nuestra fuerza y la lealtad que hasta entonces nos había sostenido. La mansión estaba en silencio esa mañana, pero no era la calma habitual. Era la calma que precede al cierre de un capítulo, la que se respira cuando todo lo que parecía incierto finalmente encuentra su lugar. Nicolás jugaba cerca de la ventana, con sus risas inocentes llenando el espacio, y yo lo observaba, consciente de que cada gesto, cada sonrisa, era un recordatorio de lo que realmente importaba: la familia, el amor y la protección silenciosa que siempre había prometido. El señor Velasco se sentó en su despacho con un aire diferente. Había algo en su mirada que no había visto antes. Aceptación. La mujer que había regresado con cartas y demandas había comprendido, con la fuerza de la razón y la ternura de la emoción, que el pasado no podía destruir lo que se había construido con cuidado. Nicolás, sin entender completamente, se acercó y se sentó en el regazo de su padre. Aquella imagen me atravesó el corazón. Un hombre acostumbrado al control absoluto aprendiendo, finalmente, a ceder ante el amor. Me acerqué a la chimenea y observé cómo la luz iluminaba los muebles y los rincones de la casa. Cada sombra parecía haber encontrado su lugar. Cada memoria, incluso las dolorosas, quedaba contenida y respetada. Comprendí que mi papel había sido más que cuidar a un niño. Había sido sostener el equilibrio de un hogar, enseñar que la paciencia y la comprensión podían más que los miedos y los secretos. El señor Velasco me miró, y con un gesto apenas perceptible, agradeció mi presencia. No hacía falta decir palabras, su mirada decía todo. Nicolás reía y señalaba las cortinas, los cuadros, los muebles, mientras su padre lo escuchaba y respondía con una paciencia que no sabía que tenía. Yo sonreí, sintiendo que la mansión, finalmente, respiraba. Aquella tarde, mientras el sol caía y bañaba la casa en tonos dorados, comprendí que habíamos sobrevivido a la tormenta del pasado. Los secretos, las cartas y los rumores habían sido confrontados, y lo que quedaba era un hogar más fuerte, más unido y lleno de amor. Nicolás dormiría esa noche con la seguridad de que su mundo estaba protegido, y yo también podría descansar, sabiendo que mi misión había cumplido su propósito. El cierre de la historia no era solo un alivio, era una lección silenciosa sobre la resiliencia, el amor y la paciencia. Habíamos aprendido que los lazos más importantes no siempre se muestran con palabras, sino con gestos, miradas y decisiones silenciosas que sostienen la vida de quienes más queremos. Al final, mientras cerraba las cortinas y escuchaba la respiración tranquila de Nicolás, supe que todo había cambiado para siempre. La mansión ya no era solo un lugar de paredes y muebles. Era un hogar de corazón abierto, un refugio donde el amor había triunfado sobre los miedos y donde cada uno de nosotros, de manera silenciosa, había encontrado su lugar.